Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Esperamos que estén pasando una semana tranquila. Porque hoy queremos proponerles el inicio del eje 3 de nuestra materia, de nuestro programa de estudios. Ya estamos iniciando la segunda parte de nuestro programa, así que contentas como equipo de cátedra de poder estar ya en esta instancia. Nos imaginamos que están con mucho trabajo de resolución de lecturas, de guías y del trabajo práctico. Así que, hemos preparado para esta semana el primer punto del eje 3 y esperamos que les sean de utilidad estos materiales que les vamos a acercar. El eje 3 se titula Historiografía y profesionalización de trabajo social. Un poco la idea del tránsito por este eje es poder reconocer nuestros orígenes, reconocer cómo la profesión de trabajo social se institucionaliza como tal. Y como dicen en la presentación del eje, que lo tenemos a continuación, esto lo van a poder leer también en el programa, en la introducción al eje 3. Trabajo social, tiene una trayectoria desde fines del siglo XIX, lo entendemos así como equipo de cátedra que surge como profesión y disciplina en el ámbito de las ciencias sociales. Hay alguna perspectiva por allí que dice que trabajo social deviene de las formas de ayuda, de la caridad y de la filantropía. En realidad nosotros como equipo de cátedra pensamos que trabajo social se inserta dentro de la producción y reproducción de las relaciones sociales, y en ese sentido es que trabajo social se constituyó como nueva forma de intervención en la cuestión social ligada a la implementación de las políticas sociales justamente a fines del siglo XIX, cuando por los procesos sociohistóricos que venimos estudiando en el eje 2, el Estado moderno tiene esta necesidad de contar con una profesión que pueda hacerse cargo de la implementación de las políticas sociales y de la llegada a los sujetos que demandan acciones de ayuda y asistencia. Bueno, en el eje 3 vamos a encontrar 3 subpuntos. En el primer punto, en el punto 3.1, digamos, del eje, vamos a trabajar los antecedentes y el contexto de surgimiento de trabajo social. Vamos a desarrollar entre hoy y mañana este primer punto del eje. La semana que viene van a estudiar el eje 2, que tiene que ver con los antecedentes en América Latina y en Argentina, con la creación de las primeras escuelas de trabajo social en el contexto de un modelo higienista de intervención en trabajo social, y luego cómo esto va tomando otro cariz con el modelo de derechos sociales y necesidades a partir de la intervención de la Fundación Eva Perón y en el marco del estado de bienestar a mediados del siglo XX. Y finalmente en el punto 3 van a abordar la propuesta del desarrollismo, y en el marco de la propuesta del desarrollismo cómo surge un movimiento reconceptualizador en nuestra profesión y en nuestra disciplina, que va a hacer una crítica muy fuerte a todo lo que previamente se venía haciendo desde trabajo social. El último punto del eje, el punto 3.3,
es un hito en la historia de nuestra profesión, marca un antes y un después y va a ser muy interesante que lo podamos estudiar profundamente. Estos puntos van a ser preparados y presentados por la profe Flavia Manoni. Bien, respecto a la bibliografía que nosotros vamos a utilizar para las clases de hoy y mañana, que corresponde al punto 3.1, vamos a volver a leer un apartado de la tesis doctoral de Miguel Miranda. Recuerden que ya habíamos estudiado un pasaje de su tesis en el eje 1. Vamos a retomar desde la página 117 a la 171 y vamos también a leer a una colega argentina contemporánea. Ella es Viviana Travi y es una estudiosa de los temas de los orígenes de nuestra profesión y es quien de alguna manera en Argentina ha puesto en valor a nuestras pioneras de trabajo social, a las fundadoras del trabajo social con carácter científico, y a partir de sus investigaciones ha podido volver a valorizarlas en cuanto ellas fueron las primeras que allá por principios de siglo XX pudieron vincular trabajo social con democracias y con derechos humanos. Así es que va a ser muy interesante también poder leerla y poder conocerla. Bueno, el eje 3 se titula Historiografía del trabajo social. ¿Y por qué nos referimos a la historiografía? Porque nos remite a un conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia. Es decir, que la historiografía es un modo de interpretar la historia y es un modo crítico acerca de los textos escritos sobre historia y sus fuentes, así como de los autores que han tratado estas materias. Es decir, que la historiografía nos remite a un estudio crítico de la historia. Hay varias autoras de trabajo social y compañeras contemporáneas como Susana Casaniga, como la misma Viviana Travi, que nos plantea hacer esta revisión historiográfica del trabajo social. Y Viviana se hace esta pregunta: ¿por qué remitirnos a un pasado tan lejano? ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ella dice que debemos revisar cómo se escribió la historia de nuestra profesión y allí ella apela a compañeras chilenas como Alwin de Barros, Nidia Alwin de Barros, Teresa Matus, quienes hablan de reinventar la memoria de nuestra profesión. ¿Y qué quiere decir esto? Poder recuperar la voz de esas autoras, actoras, que tuvieron que ver con nuestra construcción disciplinar allí por fines del siglo XIX, principios del siglo XX, desde un revisionismo histórico. Y eso implica, dicen ellas, reinventar la memoria. Porque la revisión del pasado no es un tema del pasado, sino que lo estamos leyendo al pasado, pero desde nuestro presente. Reflexionar y reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos es crucial, es fundamental, porque hace a nuestra identidad como profesión y como disciplina. Dice Viviana Travi en su texto, en el texto que estamos leyendo para esta unidad, que hemos tenido a lo largo de la historia como profesión una mirada muy desvalorizada de nuestras pioneras, de quienes fundaron por allá hace un siglo y medio aproximadamente el trabajo social. Entonces, Viviana Travi plantea la importancia de que tengamos una política de la memoria, reconocernos en esas antepasadas, en esas ancestras,
reconocernos y poder mirar, poder saber desde dónde nos pensaron, desde qué perspectivas, con qué concepción de sujetos ellas pensaron el trabajo social, desde qué fuentes hicieron estas afirmaciones, desde qué perspectivas teóricas, qué autores leyeron estas pioneras para poder construir el trabajo social con bases científicas. Y entonces ella dice que se las ha criticado mucho, sobre todo el movimiento de reconceptualización que ya vamos a ver, las criticó muchísimo y las tildó de funcionalistas, de positivistas, y en realidad Viviana Travi nos va a decir en su texto que para ser críticas y críticos de algo, de alguien, se requiere tener de un estudio riguroso de lo que vamos a criticar. Para criticar hay que tener un conocimiento exhaustivo de aquello que se critica. Y recién ahora podemos decir que estamos haciendo un estudio con revisión crítica y exhaustiva de esas autoras. Viviana Travi es una de quienes nos facilita el acercamiento a esta reconstrucción histórica, a este reinventar la memoria para poder ver que nuestras pioneras sí, claro, vivieron en un momento histórico donde la perspectiva funcionalista era hegemónica y se pensaba las ciencias sociales desde allí, pero no era la única perspectiva, empezaban a surgir otras y las pioneras pudieron ser unas estudiosas de esas perspectivas que no eran las hegemónicas y pudieron tomar de esas perspectivas para plantear un trabajo social con bases científicas. Ya vamos a avanzar un poquito en esto, pero queríamos traerles desde la cátedra un saludo de Viviana Travi, que gentilmente nos ha reconocido como cátedra y sabe de la existencia de este grupo de primer año que está estudiando su texto. Así que vamos a escuchar a Viviana ahora un poquito presentarse para que conozcamos quién es. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, soy Viviana Travi, trabajadora social, docente, investigadora, y bueno, agradezco la invitación de la profe Mariana Quiroga para tomar contacto con ustedes y en esta materia tan hermosa de fundamentos del trabajo social, eh, que justamente hace referencia a estas bases, a estos cimientos que le dan sostén, son los pilares, ¿no?, sobre los que se basa después la intervención profesional. Y les decía, una materia hermosa para una carrera maravillosa que eligieron, que elegimos y que seguramente volveríamos a elegir si tuviéramos la oportunidad. En ese texto que ustedes van a leer, que yo escribí hace unos años, es un texto que es producto de muchos años de investigación, de ir tras las huellas de nuestras pioneras, de nuestras ancestras, de ir a la búsqueda de textos que injustamente fueron, olvidados, ¿no? Como muchas veces es olvidada la producción teórica, escrita o artística de muchas mujeres. Entonces, como les decía, este texto que ustedes van a leer es producto de muchos años de investigación, de muchos años de ejercicio profesional. Trabajé más de 15 años en asistencia a mujeres en situaciones de violencia, en un servicio que creamos en épocas que no había ley, en épocas que no había los recursos que hoy hay, pero sí teníamos ese saber hacer que tiene el trabajo social para abordar y afrontar problemáticas sociales complejas. Una experiencia realmente maravillosa, de la que aprendí muchísimo, de la que donde pasaron, como les decía, más de 2.200 mujeres, donde pudimos intervenir a partir del trabajo comunitario, del trabajo grupal fundamentalmente, del abordaje individual, combinando las herramientas que en ese momento eran las únicas que teníamos.
¿Y desde qué base, desde qué fundamentos? Bueno, desde fundamentos que están en el ADN del trabajo social desde los orígenes, que tienen que ver con el respeto irrestricto y la defensa irrestricta de los derechos humanos, de los derechos sociales, políticos, culturales, de los derechos de la naturaleza, de la democracia, y cómo esto está relacionado, cómo esto orienta el proceso de intervención, porque lo que hacemos en la profesión tiene un porqué, y ese porqué tiene que ver con estos principios. Así que en el texto ustedes van a encontrar eh, ancestras que nos hablan de la justicia social, que nos hablan de los derechos sociales, que nos hablan de la importancia de la diversidad, de respetar la diversidad en todo programa social que se pretenda democrático. Van a encontrar también algunas ideas muy importantes de la asistencia social como un derecho, así como uno tiene derecho a la asistencia médica, a la asistencia jurídica o psicológica, también si una persona tiene dificultades para abordar problemas sociales, la asistencia social es un derecho y eso significa políticas sociales, pero también profesionales capacitados para la atención y para el abordaje. Así que bueno, tienen mucho por andar y les deseo una feliz cursada y bueno, y aprovechar estos tiempos, más allá de que no para todos es igual, cada uno lo va viviendo según las circunstancias que le toca atravesar, pero sin dudas es un periodo para pensar, pensarnos y de mucho aprendizaje para todo el planeta. Les mando un abrazo. Le agradecemos entonces a Vivi Travi que nos haya saludado. Y bueno, retomamos un poco lo que plantea esta autora con relación a que para hablar de la profesionalización de trabajo social es importante tener en cuenta dos aspectos. Por un lado el contexto y por otro lado los antecedentes. Cuando hablamos de contexto, hablamos de todos aquellos aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos que incidieron y que dieron marco al surgimiento de trabajo social. Y estamos hablando entonces de mediados, la segunda mitad del siglo XIX. Y por otro lado, los antecedentes, que son aquellas primeras experiencias de ayuda o formas de abordaje de la pobreza que empezaron a plantear la cuestión de la profesionalización de trabajo social. Son las primeras experiencias que incorporan conocimientos científicos y cuestionan o problematizan la pobreza y las formas de asistencia, el rol del Estado y las instituciones. En la clase de hoy nos vamos a dedicar entonces al contexto y en las clases de mañana nos vamos a dedicar a los antecedentes y allí vamos a poder ver la COS, el surgimiento y el trabajo que hizo la Organización Social para la Caridad y el trabajo que propuso los settlement houses en el abordaje de la pobreza. Y luego vamos a poder estudiar algo, un acercamiento, una aproximación al pensamiento de Mary Richmond y de Jane Addams como dos de nuestras pioneras, de nuestras ancestras que sentaron las bases de la profesión con carácter científico. Entonces comenzamos con el primer aspecto que decíamos que vamos a trabajar en estas clases de hoy y mañana, que es el contexto de surgimiento de trabajo social. ¿En qué marco histórico, social, político surge? Situémonos a mediados del siglo XIX, en Europa y también en Estados Unidos. Posteriormente, primero en Inglaterra, vamos a tener los primeros antecedentes y luego en Estados Unidos. Y para ello les pido que evoquen su memoria porque estudiaron muy detalladamente con la profe Flavia en el eje 2 cuál era ese contexto, esos históricos de la Inglaterra de mediados del siglo XIX y con el surgimiento de esto que se denominó la cuestión social
enmarcada en las revoluciones, en la revolución industrial y en las revoluciones burguesas posteriormente. Traten de ir relacionando todo eso que ya hemos estudiado en el eje 2 con esto que vamos a traer hoy, porque es el marco histórico del surgimiento del trabajo social, todas aquellas transformaciones. Y por otro lado, bueno, y en este marco, como decíamos recién, el surgimiento de la organización social de la caridad, que es desde donde nosotras reconocemos que surge el trabajo social familiar, son los primeros antecedentes del trabajo social familiar, y para ello vamos a estudiar el pensamiento y la producción de Mary Richmond, y los settlement houses, donde se profesionaliza el trabajo social comunitario y grupal, y allí vamos a estudiar a James Adams. Recordamos brevemente con algunas características y algunas fotografías lo que ya hemos estudiado en el eje 2. Estamos en pleno auge del capitalismo como modo de producción, situación social y económica de los trabajadores en condiciones de explotación. Los hospitales no tenían las condiciones mínimas para dar atención a los enfermos, que eran muchos, empiezan a producir epidemias. Los pobres eran tratados con crueldad en hospicios y asilos. La situación de los trabajadores, como decíamos recién, era una situación de explotación absoluta. Trabajaban muchas horas al día, sin descanso. Trabajaban hombres, mujeres, niños. Niños a partir de los 5 o 6 años ya estaban trabajando en las minas. Y la última foto que remite a los campesinos, a los pocos campesinos que iban quedando en las zonas rurales, porque recuerden que la gente se empezó a trasladar del campo a los principales, a las ciudades incipientes que se iban construyendo alrededor de las fábricas y de las industrias. La gente se trasladaba en búsqueda de trabajo. Y los campesinos que iban quedando también vivían en condiciones de absoluta precariedad. Les proponemos un viaje a la Inglaterra de la Revolución Industrial. Los talleres y las fábricas se multiplican en los principales centros urbanos. Son los trabajadores que se incorporan a la industria los que padecen las peores condiciones de vida. Empleos precarios, salarios que cubren la mitad o terceras partes de sus necesidades básicas o jornadas de hasta 16 horas. En el nuevo modo de producción capitalista, la supervivencia depende de la circulación monetaria. Para satisfacer las necesidades básicas, deben adquirirse determinados bienes y servicios. Si bien se incrementa la riqueza, gran parte de la población vive en la pobreza y la indigencia. La capacidad del poder adquisitivo y la distribución del ingreso se transforman en cuestiones centrales. Una de las primeras experiencias de políticas de transferencia de ingresos a los sectores populares las encontramos en las leyes de pobres del siglo XVII, especialmente en los acuerdos de Spin-Hamland. En 1795, este sistema obligó a la parroquia del condado de Spin a otorgar un salario para los trabajadores pobres enfrentados a la hambruna ante el aumento del precio del trigo. La implementación de la primera ley de pobres fue en 1601. Sin embargo, quienes a comienzos del siglo XIX analizan su aplicación, sostienen que la ayuda caritativa desalienta el trabajo. Según esta idea, las personas obtendrían mayores beneficios recibiendo limosnas que trabajando ellas mismas. La pobreza sería causada únicamente por una actitud de los individuos. Como resultado,
En 1834 se realiza una enmienda a la antigua ley, cuyas principales estrategias son limitar las ayudas externas solamente para los no aptos y el encierro de pobres, huérfanos e indigentes en casas de trabajo, instituciones célebres por sus prácticas represivas. Las pioneras del trabajo social, Octavia Hill, Helen Dendy Bosanquet y Beatrice Webb, son críticas a esto. Afirman que las principales causas de la pobreza son el desempleo y los bajos salarios, ya no una debilidad o degeneración moral de los pobres. Octavia Hill dedicó su vida al estudio y elaboración de propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores empobrecidos. Fue una figura clave en el surgimiento del trabajo social, destacándose en la participación activa y la elaboración de propuestas para el acceso a la vivienda. Bosanquet fue precursora en la denuncia de las causas estructurales de la pobreza. Incorpora la variable de género. Señala que los problemas que enfrentan las mujeres pobres como jefas de hogar tienen una dimensión política. En el trabajo doméstico, la mujer no recibe ninguna remuneración por su tarea, mientras que en el trabajo industrial recibe salarios insuficientes. Junto a Webb, visibilizan la cantidad de hogares a cargo de mujeres solteras, viudas o abandonadas. Proponen remunerar la tarea de crianza, otorgar un salario para mujeres solas a cargo de sus hijos, junto a la creación de pensionados diurnos para que las mujeres puedan trabajar fuera del hogar. Por su parte, Beatrice Webb, en su informe crítico a la ley de pobres, expresa la necesidad de crear un ingreso mínimo dirigido a todas las clases sociales, el cual brindaría alimento suficiente, formación laboral a los jóvenes, tratamiento a los enfermos y sustento para ancianos y personas con discapacidad. También propone abolir las casas de trabajo por su condición degradante y represiva. Sostiene que el Estado debe responsabilizarse frente al socorro de los no capaces, que deben profundizarse las investigaciones para prevenir la alta mortalidad infantil y asegurar la provisión pública de servicios sociales básicos. El aporte sustancial del informe fue la recomendación de crear una autoridad nacional para organizar el mercado laboral, prevenir el desempleo, el trabajo precario y asegurar un mínimo estándar de ingresos. Podemos retomar las ideas de las pioneras ante las necesidades y condiciones de vida actuales de millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo. Son ideas que nos interpelan desde su vigencia y nos convocan a revalorizarlas, entendiendo que todavía pueden alumbrar nuestra tarea en los tiempos que vivimos. Esperamos que les haya gustado el video que han podido visualizar. Recién es un video producido en la Universidad Nacional de Moreno, en nuestra universidad pública en Buenos Aires, como producto y fruto de muchos años de investigación del equipo de cátedra de la profesora Viviana Travi, así que le agradecemos la gentileza de habernos compartido el video. Y esperamos que les haya servido para poder situarse y poder completar, digamos, esa foto que necesitamos tener clara de qué era lo que ocurría a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y bueno, entender en ese contexto el surgimiento de trabajo social. Bueno, frente a estos problemas sociales que vimos que surgían, venían ya dándose dos formas de ayuda
o formas de ayuda en dos principales líneas de acción en realidad. Por un lado se continuaba de alguna manera con ayudas que provenían de la iglesia, pero por otro lado ya empezaban a haber legislaciones de tipo social promovidas por el gobierno y actividades de asistencia ya, digamos, desde el Estado. ¿Cuál era la visión de la pobreza que se tenía? Esto es muy importante. Aquí hay que detenerse y hay que prestar mucha atención y empezar también a relacionar con lo que ya venimos estudiando en el texto de estrategias típicas de intervención en lo social. Ustedes han ido pudiendo ver cuál es la concepción de la pobreza que se ha tenido, la concepción de sujeto que se ha tenido a lo largo de las distintas estrategias de intervención, y esto nos viene bien para poder pensar esto que pasaba a fines del siglo XIX, estaban en plena vigencia las ideas liberales y el darwinismo social. Esta teoría del darwinismo social vamos a volver a verla en el eje 4 con la profe Flavia y ella lo va a desarrollar muy bien, pero fíjense cuándo esto surge. Fines del siglo XIX están en plena vigencia estas ideas que entiende que en la sociedad se produce una selección natural donde los más aptos son los que se imponen y logran sobrevivir. Es decir, que lo que hace el darwinismo social es traer la teoría de Darwin de la evolución de las especies de las ciencias naturales a las ciencias sociales con esta misma idea, ¿no? Que en la sociedad hay gente más apta que otra y ellas son las que sobreviven. Los demás no. Bueno, y con esta mirada, un poco con esta visión y desde esta perspectiva, se veía a la pobreza, a las personas en situación de pobreza, y así también se las va a tratar. Ya vamos a avanzar con esta idea más adelante. Por lo tanto, existía en Inglaterra un clima muy desfavorable para continuar con la ayuda gubernamental que se venía haciendo hasta ese momento. Desde esta perspectiva que decíamos recién de la pobreza, entonces habían críticas que fundamentalmente se centraban en dos cuestiones. Por un lado, que se estaban creando pordioseros a partir de la ayuda social que el Estado formulaba e implementaba. Se decía desde un sector que se estaban creando pordioseros porque se los acostumbraba a vivir de la limosna, de la ayuda social, y que por otro lado esa ayuda social que se le daba a esta gente que se estaba acostumbrando a vivir gracias a la ayuda era un despilfarro de dinero del Estado y que se hacía sin ningún tipo de control. Bueno, como decíamos recién, desde 1601 ya había una ley, una normativa que de alguna manera regulaba la atención a los pobres, a los necesitados, la ayuda, ¿no? Pero bueno, esta ley empezó a ser muy criticada y lo que decían en ese momento era que cómo podía ser que existiendo una ley de pobres cada vez hubieran más pobres, y comenzaban a entonces cuestionar la utilidad de la asistencia, pese a la asistencia que se le daba a los necesitados, a las personas que estaban en situación de pobreza, la pobreza cada vez se reproducía más. Obviamente en estos análisis no vemos un análisis estructural de que justamente la pobreza viene dada por la desigualdad y bueno, y que la revolución industrial en realidad permitió grandes avances en términos de la producción y económico, pero no así en términos de desarrollo y de mejores condiciones de vida para las personas.
hubo una gran revolución en términos de lo económico y grande, digamos, acumulación de riquezas, pero solamente para algunos. Sabemos que eso era para los dueños de los medios de producción. Sin embargo, para quienes solo tenían su fuerza de trabajo, las condiciones eran cada vez más precarias, más indignas, digamos. Esa es la palabra indicada. Y hubo un estudioso en aquel momento, estamos ya hablando de fines del siglo XIX, que hacía estudios sobre la población, que se llamaba Malthus, y él era uno de los críticos de la ley de pobres y decía que no se observaba en estas leyes la menor tendencia en incrementar la producción del país, pero sí en aumentar la población, y que esto implicaría cada vez más cantidad de alimentos para repartir. Entonces estaba muy fuerte la idea de que en realidad al pobre no le interesa superarse, no va a trabajar de más, va a vivir con lo que gana en el día, y si lo que gana en un día le sirve para vivir 3, no va a volver a trabajar hasta el tercer día, va a trabajar lo mínimo indispensable para poder sobrevivir. Es vago por naturaleza, no tiene ambiciones, no quiere progresar. Entonces, decía Malthus, el hambre es lo único que obliga al pobre a trabajar. Fíjense qué ideas que estaban hegemónicas y preponderantes en este momento, y cuánto nos suenan hoy. Eso es muy llamativo. ¿Cuánto nos suenan estas ideas hoy? ¿Cómo habrán calado este modo de concebir la pobreza, este modo de concebir al sujeto trabajador, que lo único que tenía eran sus condiciones de trabajo, y cómo esta, digamos, mirada o concepción respecto al sujeto en situación de pobreza caló tan fuerte en las sociedades, en nuestras ideas, impregnó tanto que hasta el día de hoy seguimos repitiendo y escuchamos en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros barrios, cómo estas ideas se siguen repitiendo, ¿no? Al pobre no le interesa superarse, no le interesa trabajar, no tiene ambiciones de progreso, es vago. Entonces, bueno, con esta idea de que al pobre lo único que le empujaría a trabajar es el hambre, es que comienzan a diseñarse nuevas ideas que van a dar fundamento a la reforma de esta ley de pobres, que va a ser concretada finalmente en 1834. En 1834 entonces se establece la nueva ley de pobres, que tenía como objetivo reducir el costo que el Estado designaba para ocuparse de los pobres, sacar a los mendigos de las calles y promover que la gente pobre trabajara a cambio de techo y comida. Estas ideas vuelven a resonarnos, ¿no? Sacar a los trapitos de la calle, multarlos, meterlos presos, detenerlos, criminalizar de alguna manera esta actividad que no se considera trabajo, sino de mendicidad. Esto hasta hace muy poco lo hemos tenido resonando en las calles de la ciudad de Mendoza, de Godoy Cruz, y en nuestros oídos, ¿no? Sacar a los mendigos de las calles. Para este objetivo, que era, digamos, reducir la asistencia que el Estado iba a dar y generar un lugar donde esos pobres mendigos pudieran trabajar a cambio de techo y comida, se crean las casas de trabajo que se llamaron workhouse. Disculpen mi pronunciación, pero no soy buena en inglés. Estos workhouse eran casas donde los pobres debían vivir, si así lo elegían, a cambio de techo y comida, y tenían que trabajar durante muchas horas al día. En realidad, estos workhouse, nadie quería ingresar a estas casas de trabajo, porque eran lugares prácticamente con un régimen de milicia,
donde hacían que las personas que vivían en estas casas trabajaran muchas horas en trabajos que prácticamente eran inútiles, y solamente entonces acudían a estas casas de trabajo quienes estaban desesperados por tener comida y techo, lo más básico para sobrevivir. Esta ley de pobres, entonces, de 1834, la Poor Law, va a plantear un sistema de ayuda a los pobres estableciendo normas y criterios de a qué población debía ser dirigida la ayuda, los tipos de subsidio y los modos de financiación y funcionamiento. Tenía como objetivo prevenir la vagancia y la mendicidad, obligaban a todo trabajador rural a trabajar la tierra y a permanecer en su lugar. El criterio para determinar quiénes serían los beneficiarios era la aptitud corporal para el trabajo, ¿sí? Por lo cual, un niño ya en una edad donde pudiera realizar un trabajo era destinado a hacerlo. Calculamos que entre los 5 y los 6 años los niños ya estaban trabajando. Si no lo hacían, eran objeto de todo tipo de tratos disciplinadores y crueles. Quienes no cumplían con las reglas de los workhouse o de las casas de trabajo y no se avenían y adaptaban a las normas que allí se imponían, entonces eran castigados, eran disciplinados, les ponían cepos, les cortaban una mano, los ahorcaban, los marcaban con hierro caliente. Por eso yo les decía recién que era una especie de institución cerrada donde las personas que ingresaban tenían que adaptarse absolutamente a esas condiciones de vida y de trabajo. Y quienes no lo hacían eran castigadas. Por lo cual ustedes se imaginarán que nadie quería ir a esas casas. Y quien pedía ayuda social al Estado era derivado a esas casas. Entonces lo que hacía la gente era morirse de hambre. Antes de ir a las casas de pobres o a las workhouse, a las casas de trabajo, la gente prefería morirse de hambre. Aquí una fotito de la época, acercarles para que se imaginen cómo venía ahí el tema de los castigos y de los tipos de trabajos. Los ponían a picar piedras. Con esas piedras, por supuesto, después construirían casas para los ricos, ¿no? En otros lados. Y fíjense, en la foto es muy, muy tremendo cómo colgaban a la gente boca abajo. Ese era un tipo de castigo, por ejemplo. Muy, muy crueles las condiciones de vida en los workhouse. Había una figura en ese momento que era el inspector de la ley de pobres, una figura muy temida, y que ahí entre paréntesis yo les pongo 2 películas donde aparece este inspector de pobres haciendo su trabajo, en Los Miserables y Oliver Twist. No sé si ustedes las han visto, y si no, se las súper recomendamos para entender cómo era la situación en ese momento. El inspector tenía como tarea constatar, de alguna manera, si las personas que solicitaban ayuda, asistencia social, estaban diciendo la verdad o estaban mintiendo. Si realmente necesitaban esa ayuda, merecían esa ayuda, o se querían aprovechar, entre comillas, ¿no?, de la ayuda social que daba el Estado. Y en este sentido, y esto les va a sonar mucho porque ya lo han visto en el texto de estrategias de intervención, en lo social, que vieron con la profe Antonella Giacomodonato, habían 2 tipos de estrategias de intervención: la que estaba dirigida a los pobres corporalmente válidos y la que estaba dirigida a los no válidos. A los pobres corporalmente válidos era disciplina y castigo. ¿Por qué? Porque en realidad estaban siendo
estaban mintiendo sobre requerir esa ayuda social, ya que tenían ellos todas las condiciones para poder trabajar y sustentar sus necesidades. Y para los corporalmente no válidos, entendiéndose como ancianos, enfermos, discapacitados, niños pequeños, mujeres madres que acababan de parir, se destinaba ayuda como limosnas y asilos, aprendizajes de oficios, socorros a domicilio o ayudas externas, que consistían básicamente en entrega de ropa, provisiones como alimentos, comida y carbón para calentarse. Para los niños abandonados o huérfanos, la ubicación en casas de familia, para que hicieran tareas a cambio de su educación. Si ustedes, ahí también les sugiero otra película entre paréntesis que hoy está siendo muy vista en Netflix, que se llama Annie con E. Es excelente además la serie, pero nos pinta de cuerpo entero cómo era en ese momento las condiciones para los niños en los asilos, y en todo caso si eran ubicados en casas de familia, como pasó con la protagonista de esta serie, que es Annie, cómo eran maltratados y cómo eran abusados y explotados en esas casas de familia, que en general eran casas de gente rica y en todo caso en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos los ubicaban en familias que no tenían condiciones mínimas para resolver sus propias necesidades, y estos niños y estas niñas iban a vivir allí y eran explotados, cuidando a todos los niños de la familia o haciendo tareas en las zonas del campo. Bueno, decíamos recién de las condiciones en los workhouse, que eran absolutamente duras, eran terminantes. Si se quería continuar en ese lugar, la gente debía usar uniforme, la dieta era una dieta monótona, siempre les daban para alimentarse y comer lo mismo, los trabajos que debían hacer eran forzados y desagradables, estopa de cosecha, romper piedras entre ellos. Los niños, la niñez podía ser empleada hacia afuera para trabajar en fábricas o minas y se les daba algo de educación. Aquí algunas fotos para que ustedes puedan imaginarse. Este es un niño que estaba empleado, que vivía en una casa de trabajo y estaba empleado en una fábrica. Aquí la fachada de una workhouse y el momento de la comida, ¿no? Fíjense cómo la mayoría eran mujeres, cómo los sentaban como si estuvieran en una escuela, como en el colectivo, para que no se pudieran mirar. La inhumanidad personificada, ¿no? Lo que sucedía en estas casas de trabajo. Fíjense aquí también, un poquito más ampliadas, la misma realidad que decíamos recién. En el texto de Viviana Travi van a encontrar una referencia a Engels, que fue un gran, brillante pensador de ese momento, que produjo una investigación de muchos años sobre las condiciones de vida de los obreros, y él va a decir que después del paso por estas casas de trabajo, las obreras, los obreros, las personas en esta situación de pobreza, hasta los rasgos de humanidad desaparecían de sus rostros y del trato que recibían y que luego tenían, que reproducían, un trato de inhumanidad que luego se reflejaba en sus cuerpos y en sus rostros. Entonces, volviendo a lo que planteaba la Purlau o la nueva ley de pobres de 1834, se decide limitar al mínimo las ayudas externas para los pobres corporalmente no válidos, y para los válidos se ofrecerá el ingreso a las workhouse.
Allí aparecerán nuestras pioneras, de trabajo social, como Mary Richmond, quien dirá que el objetivo de ofrecer las Workhouse en realidad es para mantener a la gente afuera de esas casas de trabajo y no adentro, y es para mantener a la gente afuera del aparato asistencial que existía en ese momento. Eso como una perspectiva, ¿no? De una persona o de una estudiosa que hacía una crítica a la ley de pobres. Ahora, desde el otro lado, los defensores de la nueva ley de pobres, los autores de la ley, van a interpretar que esta reforma de 1834 había sido un éxito, ya que habían disminuido las demandas de asistencia. Cuando, bueno, en realidad, como ya dijimos recién, nadie quería entrar a esas casas de trabajo por el trato que recibían, la concepción que tenían respecto de los sujetos, cómo eran las condiciones de vida y los abusos y los malos tratos que recibían en esas casas. Con este sistema tan oprobioso, los detractores de la asistencia decían que de este modo se filtraban los verdaderos pobres. Fíjense qué terrible. O primero ahí hay un error de tipeo, no es mozo, es modo, lo aclaro, pero fíjense qué terrible la idea, ¿no? Que se sigue pensando igual si prestamos atención. Los defensores de esta reforma de la ley de pobres decían que esta reforma permitía filtrar a los que verdaderamente merecían la ayuda, o los que eran los verdaderos pobres, y los que abusaban de la asistencia y que podían trabajar porque eran corporalmente válidos, entonces aquí quedaban afuera de este sistema de asistencia. Es muy interesante para pensar lo que pasa hoy y para ver cómo estas ideas siguen estando presentes. ¿Por qué estudiar la ley de pobres o las leyes de pobres en realidad? Fueron el primer sistema público de abordaje de la pobreza en Inglaterra y se desarrollaron las primeras formas de conocimiento e indagación sistemática de la vida de los pobres, ya sea para quienes defendían las leyes de pobres o para quienes hacían la crítica a esta ley y a este sistema público de abordaje de la pobreza. Empezaron a ser estudiadas de manera sistemática las condiciones de vida de los pobres, los tipos de ayuda y demás. Entonces, es muy importante saber que existieron y estudiarlas por estas razones que estamos diciendo. Estas leyes duraron, además, fíjense, se extendieron 350 años, duraron hasta 1948, cuando fueron abolidas en el marco del estado de bienestar. Fíjense en qué tipo de estado son abolidas estas leyes, ¿no? Es interesante también mirarlo, porque en el estado de bienestar se cambia la concepción de sujeto, ¿sí?, como sujeto de derecho, y también entonces se va a cambiar la concepción de la pobreza. Y como decíamos recién, 350 años de ley de pobres impregnaron las formas de pensar la política social y la forma de concebir la pobreza. Condicionaron la forma de mirar y de construir la mirada de los pobres que llega hasta nuestros días. Las representaciones sociales que existen respecto de los pobres fueron construidas desde aquella época y hoy continúan estando vigentes en algunos sectores sociales. Y también es importante estudiarlas a estas leyes porque referentes claves del trabajo social tuvieron una actitud crítica, propositiva e innovadora en el diseño de la política social, investigación y una vasta producción escrita y participación activa en las reformas. Ya mañana vamos a ver cómo tanto Mary Richmond como Jane Addams, que son las dos pioneras que hemos seleccionado, no son las únicas, pero son de las más importantes, tuvieron una mirada crítica respecto a estas leyes de pobres y pudieron comenzar a argumentar en este sentido y a proponer formas de intervención desde otros lugares teóricos, políticos e ideológicos.
En este contexto, entonces, van a aparecer un montón de instituciones que intentarán ofrecer distintas formas de ayuda. En Londres, por ejemplo, habían más de 2.500 organizaciones de ayuda social. De este modo también van a decir algunos autores que había una suerte de clientelismo religioso, ¿no? Lo que no hacía el Estado lo hacían otras organizaciones y de alguna manera captaban adeptos. Y también en este contexto, algunas mujeres, como nuestras pioneras, empiezan a pensar en el concepto de problema social, a conocer sus causas y proponer un abordaje con criterios científicos. Fines del siglo XIX aparecen las visitadoras amigables, ya no desde el lugar inquisidor del inspector de la ley de pobres, ¿se acuerdan que decíamos recién? Sino todo lo contrario, que van incorporando aspectos científicos y que las formas de ayuda tuvieran criterios de racionalidad. Es decir, que frente a la figura del inspector de la ley de pobres oponen esta figura de las visitadoras amigables desde un lugar de contención y desde un lugar de mirada, ya con basamentos teóricos, científicos. Ya vamos a ver cómo se empiezan a crear las primeras escuelas para formar a estas visitadoras amigables que, bueno, luego van a ser las escuelas de servicio social. No he hecho filmina de finalización porque esta clase no ha finalizado. Vamos a seguir con otro PowerPoint donde vamos a presentar la Organización Social de la Caridad y los Settlement House como organizaciones que propusieron una mirada respecto de la pobreza y un abordaje respecto a la pobreza. Así es que nos volvemos a encontrar en el próximo PowerPoint.